Sí, doctora, se ve. Ya, ya muchachos. Vamos a ver entonces esta práctica, que es la práctica número 1, bioseguridad y normas de bioseguridad. ¿Alguien me puede indicar qué es bioseguridad? ¿Nadie? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Giselle, ¿cuál es tu apellido? Giselle Laura, ¿no? Muy bien. Ya, bien. Bien, Giselle. Exactamente, como ya estábamos viendo la anterior clase, seguramente ustedes ya fueron investigando a qué se refiere bioseguridad, ¿no? Todos sabemos que existen diferentes medidas que nos van a ayudar a prevenir cualquier tipo de infección, ¿verdad? O cualquier tipo de riesgo de contagio. Entonces, bioseguridad se considera como el conjunto de todas aquellas medidas preventivas que tienen como principal objetivo proteger la salud y la seguridad, ¿no? De uno mismo, es decir, tanto del personal como de los pacientes y de la comunidad en general, ¿no? Ya dentro de lo que es bioseguridad, vamos a ver lo que es bioseguridad hospitalaria. Como ustedes pueden ver en esta imagen o en este flujograma, vamos a ver, o considerado como organigrama, mejor dicho, vamos a ver en qué consisten esas medidas preventivas, ¿no? Normalmente nos van a permitir prevenir, hemos dicho a las personas, al personal de salud, al, dentro de las instituciones y del medio ambiente, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir lograr una, como les digo, una protección contra estos agentes infecciosos, ¿no? Con los que normalmente nosotros vivimos y normalmente trabajamos. ¿Con qué propósito se va a aplicar todas estas normas? Nos va a permitir disminuir el riesgo de infección contra una exposición laboral del personal de salud, del paciente y de la comunidad, ¿no? Entonces, ese es su principal propósito, que es el de disminuir el riesgo de infección. Existen diferentes tipos de infecciones que pueden ser producidas o causadas por un sinfín de microorganismos, los cuales los podemos agrupar en lo que son las bacterias, hongos, los virus, protozoarios, helmintos, etcétera, ¿no? Entonces, esas infecciones se agrupan principalmente en este tipo de microorganismos. ¿Qué se tiene que hacer para disminuir el riesgo de un accidente? Existe una regla de oro, seguramente todos la conocen, que es la de considerar a todo paciente como potencialmente infeccioso, ¿no? Entonces, ese es el principal, la regla de oro, ¿no? Considerar a todo paciente como potencialmente infeccioso. Por tanto, es importante aplicar todas aquellas precauciones universales con todos estos pacientes. ¿Cuáles son esas precauciones universales? El lavado de manos. ¿Alguien me puede indicar cuál es el correcto, la técnica correcta para el lavado de manos? ¿Alguien sabe cuál es la técnica correcta? ¿Sí?
Sí, doctor. Tengo quizás como una pequeña idea de cómo puede ser. Ya, Vamos a ver. Doctora, ¿puede verme? espérame un ratito. ¿Ya? Ya. Muy Eh, bien, Alejandro. a lo que estuve viendo más que todo, digamos, es como que no solo se lava así, sino hay como que una serie de pasos. No me acuerdo muy bien el orden, pero tiene que durar aproximadamente como unos 3 minutos, algo así, porque tiene que hacerse entre los dedos, tiene que hacerse igual, tiene que hacerse igual frotando las uñas junto con la palma, Muy bien, ambas. También tiene que hacerse por lo que es mediante los pulgares y terminando igual más que todo sería por las muñecas, para así cumplir todo lo que es todas las zonas de la mano. muy bien. Exactamente. Bien, Alejandro. Tú estás en el 1A, ¿verdad? Sí, doctor. Exactamente. Ese es el correcto, la correcta técnica de lavado de manos, ¿no? La idea es tratar de pasar como les digo, el desinfectante, en este caso el jabón o el jabón líquido, por toda la mano, desde la parte de los dedos, entrelazar los dedos, la parte de los pulgares, las uñas, la parte de las muñecas y la parte externa de la mano, ¿no? Entonces, ese es el correcto o la correcta técnica de lavado de manos. Cuando sucede algún tipo de accidente, ¿qué es lo que normalmente se tiene que hacer? ¿Alguien me puede indicar? Por ejemplo, cuando se esté realizando la técnica de punción venosa o punción capilar, puede haber un accidente, ¿no? Y el personal de salud se pincha. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando existe este tipo de accidentes? ¿Existe alguna técnica, algún procedimiento? ¿Alguien sabe? Cuando existe algún tipo de accidentes, en este caso cuando o el personal de salud se pincha con una aguja o con algún material de vidrio, lo que normalmente se hace es primero notificar, ¿no? Al inmediato superior o en este caso, al docente, ¿no? Que ha pasado un accidente en el laboratorio. Posteriormente, lo que hace el inmediato superior o el docente es comunicar. Normalmente existe lo que se llama enfermera vigilante o es una conocida como gestora de calidad, ¿no? Entonces, esta licenciada, normalmente es una licenciada en enfermería, lo que hace es abrir una historia clínica para poder hacer seguimiento al personal de salud o a la persona que sufrió este accidente, ¿no? Entonces, ahí se llena, en esta historia, se llenan todos los datos del paciente, en este caso, que ha sufrido el accidente, y se hace un seguimiento, ¿no? Normalmente se hacen pruebas rápidas, se hace lo que es el VIH, se hace lo que es hepatitis, etcétera, ¿no? Y un montón de protocolos que tienen que seguir. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Obviamente, teniendo la lesión en la mano, en la herida, lo que se tiene que hacer es dejar chorrear bastante agua en la herida. Se deja chorrear bastante agua. Lo que no se tiene que hacer es apretar y causar más lesión, ¿no? En la parte de la piel. Simplemente se tiene que desinfectar y se tiene que cubrir con una curita o con un vendaje, dependiendo del grado de la herida. Eso es lo que inmediatamente se tiene que hacer. Y cuando se realizó algún tipo lesión causado por una aguja, en este caso, y haya tenido una muestra,
de un paciente que posiblemente tenga algún tipo de infección, lo que se hace es hacer seguimiento a ambos, al que sufrió el accidente y al paciente que contenía una muestra de esa persona, ¿no? Eso es lo que normalmente se tiene que realizar, se tiene que hacer, ¿no? Aquí vemos una persona cómo está realizando esta técnica de lavado de manos. Y estas son algunas recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta. Cuando uno realiza alguna técnica en el laboratorio, cuando se está utilizando una jeringa, normalmente uno tiende a reencapuchar, ¿no? La aguja. Esto no se tiene que hacer. Si es que se va a realizar este tipo de técnicas, lo que se tiene que hacer es utilizar una sola mano, no ambas, porque puede causar o puede haber algún tipo de accidente al hacerlo con ambas manos. Inmediatamente, después de reencapuchar, lo que se hace es desechar en un contenedor, hemos dicho, de cortopunzantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta imagen, por ejemplo, esa técnica no se tiene que realizar, ¿verdad? Aquí está utilizando este personal, ambas manos, y como les digo, puede haber una falla en esta parte de acá, Doctora, puede empujar sin querer y puede pincharse, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. ¿Sí? doctora, no se está viendo su pantalla, es decir, las diapositivas. Qué raro. A ver. ¿Ahora? Sí, doctora, ya se ven. Ya. Muy bien. Entonces, esto les estaba mostrando. Este es un personal realizando la técnica, ¿no? De lavado de manos. Y aquí tenemos otra persona realizando esa técnica que no se tiene que hacer de esta manera. Vean cómo está reencapuchando la aguja utilizando ambas manos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar. Solamente se hace con una sola mano. En el momento que hagamos la parte práctica, les voy a mostrar ya cómo se tiene que realizar. Fíjense, aquí puede haber algún tipo de accidente, le puede fallar el pulso y sin querer, esa misma persona se puede pinchar, ¿ya? Aquí tenemos cuando ya hubo algún tipo de accidente, posteriormente al lavado. Aquí tenemos ya la desinfección, el personal o esta persona o este paciente se está colocando una curita, ¿no? Si el trabajador de salud sufre una exposición a sangre o líquidos corporales, se tienen que realizar las siguientes recomendaciones. Al ocurrir la exposición, deberá suspender inmediatamente la actividad que se encuentre realizando, ¿no? Y como les dije, tiene que avisar al inmediato superior. Tiene que exprimir la herida o punción para provocar sangrado. No tiene que ser muy fuerte, ¿no? En el caso que lo hiciera de manera brusca, lo que va a pasar es que se va a lesionar mucho más, ¿no? Y esa es la idea, no tiene que ocurrir esto. Se tiene que lavar con abundante agua y jabón y no se tiene que utilizar hipoclorito de sodio porque esto puede irritar, ¿no? La piel. ¿Qué hacer en caso de que ocurra un accidente? En el caso que fuera un accidente a nivel de los ojos, ya sea por salpicadura, lo que se tiene que hacer es de igual manera lavar con abundante agua, inmediatamente acudir al jefe de servicio o al inmediato superior y acudir a la unidad de emergencia o al comité de control de infecciones. Normalmente en este comité de control de infecciones nosocomiales está encargada, como les dije, esa licenciada que es una gestora de calidad o conocida también como enfermera vigilante, ¿no? En muchas instituciones pueden haber dos licenciadas, una que es gestora de calidad y la otra que es o gestor de calidad o el otro licenciado o licenciada que puede ser una enfermera vigilante, ¿ya? Y lo que hacen normalmente es hacer un seguimiento, ¿no? Cuando ocurre este tipo de accidentes. Es importante reportar el accidente, se lo tiene que realizar antes de las 2 horas posterior a la exposición para poder considerar el grado de exposición y inmediatamente realizar una profilaxis. Es por esto que los grados de exposición normalmente se pueden clasificar en 3.
los de alto riesgo, mediano y bajo riesgo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta clasificación? Depende del grado en que ha ocurrido la lesión. Por ejemplo, los de alto riesgo son aquellas agujas huecas contaminadas con sangre proveniente de todo paciente y que haya producido punciones profundas en la piel, ¿no? Entonces, en este caso, se considera como un grado alto. Mediano riesgo son aquellos casos en los cuales se produjo con agujas de sutura o aquellas que no son huecas y que producen lesiones no profundas, ¿no? En el caso de bajo riesgo son aquellas cuando existe contacto con piel y mucosas íntegras, pero no existe una lesión grave, ¿no? Entonces, por eso se clasifican de acuerdo al grado de exposición. Hemos dicho en alto, mediano y bajo riesgo. En esta imagen podemos ver dos situaciones diferentes. ¿Qué es lo que pueden observar? ¿Está correcto lo que está haciendo la persona de la imagen a la izquierda? No, ¿Por qué? ¿Por qué no está correcto? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Todo completo. Cuando les pregunte el nombre, tienen que decirme completo. Ibar. Muy bien, bien, Giselle. Exactamente, esta persona, si ustedes se fijan, está pipeteando con la boca. Entonces puede haber algún tipo de accidente. Él no puede medir la fuerza y puede aspirar bastante y puede tragar, ¿verdad? Entonces puede haber algún contacto con la muestra que se encuentra en el frasco. Puede ser reactivo, puede ser algún tipo de secreción, pueden ser líquidos, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que no se tiene que realizar. En cambio, en la imagen a la derecha, ¿está correcta la técnica que está realizando este personal? Sí, sí, doctora, sí está bien lo que está haciendo. Ya, pero hay una observación. ¿Cómo debería realizar? ¿Está cumpliendo todas las normas de bioseguridad? Quizás puede ser que no esté usando guantes la persona de la derecha. Muy bien. Alejandro, ¿no? Sí, doctora. Bien, bien, Alejandro, exactamente. Esta persona, a pesar de que está realizando la técnica correcta, no está con guantes, ¿no? Entonces, eso es muy notorio. No es correcto porque tiene que cumplir con todas las normas de bioseguridad, ¿verdad? A pesar que tampoco tiene barbijo. Tiene que tener barbijo, los guantes principalmente. ¿Qué es lo que se ha dicho cuando se utilizan la vestimenta correcta, en este caso el guardapolvo? Hay que tratar de que la ropa no se encuentre en contacto con la ropa que está por encima, ¿verdad? Con el guardapolvo. En este caso, lo que debería hacer esta persona es cerrar completamente el guardapolvo, ¿sí? Para evitar este tipo de contacto. Cuando hablamos de las normas de higiene, indicamos el lavado de manos antes de la colocación de los guantes y después de quitarse los mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en cada práctica que avancemos. Se tienen que lavar las manos antes de realizar la práctica y después, ¿no? Entonces, también tienen que tomar en cuenta evitar el comer, beber, mascar chicle, almacenar alimentos o bebidas, fumar o aplicarse cosméticos en el área de trabajo, ¿no? También está prohibido salir con las prendas de protección personal fuera del laboratorio, ¿no? O fuera de la institución o el centro hospitalario, porque por algo uno se coloca la vestimenta, ¿no? Entonces es para protegerse de lo que se realice en ese ambiente. Todo esto está prohibido, ¿no? Y lo que ya hemos mencionado. Aquí también, recordando, indicamos que las mujeres tienen que tener el cabello recogido. Así también recordar que una vez que lleguen a sus domicilios,
Lo recomendable es lavar la ropa que se ha utilizado en el laboratorio o en el hospital fuera de lo que se utiliza normalmente, ¿no? Esto para evitar cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de contaminación que puede haber con el resto de la ropa de sus familiares, ¿no? Esto traten de acostumbrarse a hacerlo de esa manera para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Esto se recomienda, normalmente se tiene que remojar la ropa en una solución de cloro previo al lavado. No la mezcle con la ropa de su familia. Aquí tenemos, fíjense cómo está el guardapolvo dentro del resto de la ropa, ¿no? En este cesto. Eso es lo que no se tiene que realizar. Asimismo, evitar el utilizar ropa con mangas largas que sobresalgan de la bata. También está prohibido utilizar pulseras, anillos, etcétera, ¿no? En esta imagen, ¿ustedes creen que esta personal está realizando una correcta técnica? Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Giselle. Creo que solamente hay dos que están participando, ¿no? Giselle y Alejandro. ¿Dónde están los demás? Muy bien, bien Giselle, exactamente. Pero aparte, fíjense, este personal no tiene guantes, no tiene barbijo y el barbijo se lo está retirando de manera incorrecta, ¿no? ¿Cómo se tiene que retirar el barbijo? Normalmente se tiene que agarrar de la parte de las ligas, ¿no? Y esta persona está agarrándolo del otro extremo. Así también cuando hablamos de algún tipo de material o producto químico, es recomendable no utilizarlo sin saber de qué se trata, ¿no? Entonces, normalmente se tiene que investigar. Cuando uno ve un frasco de un reactivo o varios reactivos, lo primero que se tiene que hacer antes de utilizarlo es leer, ¿no? Leer lo que tiene las instrucciones, leer lo que tiene la etiqueta o señalética. Así también en el laboratorio hay que tratar de no llevar mucho material, mochilas o abrigo, el bolso, etcétera, ¿no? Ustedes que vean que es innecesario llevarlo, traten de no hacerlo, ¿ya? Entonces, como ahora vamos a ver en la parte práctica, vamos a ver distintas muestras, entonces yo les aconsejo, traten de evitar llevar muchas cosas, ¿no? Al laboratorio. Simplemente lo esencial, cuando se lleva lo que es el material, lo que es el guardapolvo y un cuaderno pequeño donde puedan ustedes anotar, ¿no? Así también, nuevamente recordarles, si tienen el cabello largo, tiene que estar recogido en el caso de las mujeres. Lavarse bien las manos en el laboratorio. Hemos dicho antes y después de realizar cualquier práctica. No vertir sustancias químicas por el desagüe. Esto puede ser peligroso para uno mismo y puede dañar las conducciones, ¿no? Asimismo, tirar el material de desecho en los distintos recipientes o contenedores. Hemos dicho que se pueden clasificar. Les dije también lean un poquito acerca de los residuos sólidos, ¿no? Tenemos recipientes de lo que es cortopunzantes, lo que son materiales infecciosos comunes y especiales, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de los contenedores. Ustedes pueden ver en esta imagen qué técnicas o qué personal está realizando una buena técnica. Fíjense qué errores ustedes pueden ver. O todos están realizando una buena técnica. Primero, ninguno está usando guantes. Muy bien. ¿Qué más? Una Tampoco están usando chica no guantes. tiene el cabello recogido. Ya. Giselle, ¿no? No, Maciel Melanie Huayga Canavir. Bien, muy bien. Maciel, Sí, doctora. ¿en qué grupo estás? En el 2A, ¿no? En el 02A, sí. Muy bien. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra observación tiene?
Que una También la persona, chica no tiene bata. Ya. ¿Cuál y es que tu una nombre? persona tampoco, ¿Cuál es tu nombre? Araos Magne Fernanda Valentina, doctora. Valentina, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra observación tiene? que una persona no tiene los zapatos cerrados. Exacto. Tú eres Nayeli Estrada Mejía. Estás en el 3A, ¿no? 01A. A 01. Que no te veo. Ya, muy bien. Exactamente, bien, Nayeli. ¿Algo más que puedan observar o eso es todo? Puede ser que no tengan barbijo. Ya, muy bien, no tienen barbijo. Tú eres Maciel Hueyva, doctora. ya. Bien, bien, chicas, exactamente. Y otra observación, tampoco llevan barbijo. Y en ese caso, también es recomendable la utilización de gorro, ¿no? Ninguna persona en esta imagen tampoco no cuenta con gorro. En esta otra imagen, ¿qué es lo que pueden observar? Que hay material de laboratorio roto, doctora. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Araos Magne Valentina. Bien, bien, Valentín. Exactamente. ¿Algo más? No están. Están botando productos químicos directamente al desagüe. Bien. ¿Tú eres? Lisandro Fuentes Torrico. Grupo 2A. Bien. Bien, Lisandro. ¿Algo más? Hay uno que, o sea, es su guardapolvo es corto o está remangado. Exacto. Bien, Alejandro, ¿no? Sí, doctora. ¿Algo más que observen? Bien. ¿Tú eres? Gisela. Giselle, perdón. Bien, bien, Giselle. Además, no solamente está gritando, ¿no? Se está agarrando las Mm, manos, se está tocando las Hay manos. una caja Petri. Muy bien. Hay ¿Quién una dijo caja eso? Petri al descubierto. Maciel Hueyva, doctora. Exactamente. Bien, Maciel. Sí, si ustedes se fijan, no solamente en la caja Petri o está abierta. A cualquier persona que haya manipulado la ha derramado, ¿no? Y están trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, cuando pasa este tipo de accidentes, inmediatamente lo que hay que hacer es limpiar y desinfectar, ¿no? El mesón antes de nada. Bien, bien, chicos. Otras recomendaciones también que tenemos que tomar en cuenta, en el caso del material de vidrio, se tiene que comprobar si el material que se va a utilizar en el laboratorio tiene algún tipo si está roto, si es que tiene algún tipo de fisura, ¿no? Esto para evitar cualquier accidente posterior. Antes de coger un recipiente de vidrio, se tiene que asegurar de que no se ha calentado previamente
En el caso de dudas, se tiene que agarrar con unas pinzas adecuadas, ¿no? Porque de igual manera puede causar algún tipo de lesión. En el caso de los mecheros, la utilización de mecheros, estos se utilizan mayormente para desinfectar, descontaminar lo que es el ambiente y en el caso de algún laboratorio de microbiología. Se tiene que comprobar que estén cerrados, nunca encender el mechero cerca de un material inflamable y se tiene que observar los pictogramas, ¿no? De seguridad. Si se ha tenido que utilizar el gas, se tiene que asegurar antes de salir, ver si la llave de la cerradura está completamente cerrada porque puede haber algún tipo de fuga, ¿no? Y eso puede causar un accidente posterior, ¿no? Se tiene que tener cuidado de utilizar un mechero. Normalmente cuando este se lo utiliza, la llama tiene que ser de color azul pálido y a veces no se ven, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es pasar la mano o el brazo por encima evitando pasar por estos para quemarse, ¿no? Entonces, por eso hay que cerciorarse y agarrar y cerrar la llave. En el caso que nosotros estemos fijándonos en cualquier reactivo, si ustedes se dan cuenta, hay una señalética, ¿no? En cada frasquito. Existen señales a los que se denominan pictogramas. ¿Alguien sabe algún tipo de pictograma o conoce algún tipo de pictograma? Quizás puede ser los que dicen que es tóxico o que puede Muy ser bien, comburente. bien Alejandro. Exactamente, o en algún caso puede haber otro símbolo, por ejemplo, que diga peligro, ¿no? Si ustedes se fijan en esta imagen de acá, aquí tenemos. Estos son los pictogramas. Estos de acá, ¿no? Entonces, fíjense, este es el símbolo de tóxico. Ahí tenemos inflamable, explosivo, en el caso de que sea corrosivo, nocivo, irritante, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de pictogramas. Y estos los podemos encontrar en cada frasco, ¿no? En el caso de los aparatos eléctricos, normalmente estos tienen que estar limpios y secos. No se tienen que tocar con las manos mojadas, ¿no? Porque de igual manera puede haber algún tipo de accidente. En el caso de las balanzas, se tiene que medir la masa de una sustancia y no colocar encima de la balanza. Se tiene que utilizar un recipiente adecuado, ¿no? Principalmente lo que tenemos que hacer es cuidar todos los equipos y también cuidarse a uno mismo. Se tiene que considerar que todos los productos químicos son tóxicos y pueden ser peligrosos, ¿no? Por eso es lo que se tiene que hacer. Antes de nada, lo que se tiene que hacer es leer, ¿no? Y leer los símbolos que tenga cada frasco, cada etiqueta. Así también aparecen los que son los denominados pictogramas, que son símbolos que nos van a indicar los peligros que tiene un determinado producto químico. Una frase de riesgo y de seguridad nos puede indicar el riesgo concreto del producto y qué normas de bioseguridad se tienen que tener en el caso de utilizar, ¿no? Entonces, nuevamente, estos son los pictogramas. Otras recomendaciones con reactivos, se tienen que fijar los pictogramas de seguridad en la etiqueta. Así también utilizar guantes, lo que son las gafas, no mezclar nunca dos reactivos sin conocer, sin tener algún tipo de conocimiento, sin consultar, ¿no? Al docente o a la persona encargada del laboratorio. Se tiene que evitar el contacto de los productos con la piel, no tocar nunca ni probar cualquier producto químico, ¿no? Así también no olvidarse cerrar el recipiente que contiene el producto químico inmediatamente después de su utilización. Si accidentalmente se vierte un producto químico en la mesa de trabajo, se tiene que preguntar al encargado cómo recogerlo y qué hacer con él, ¿no? Para ver si es que se va a desechar, de qué manera se va a desechar, cómo se tiene que limpiar el mesón. Para detectar el olor de una sustancia, no se tiene que colocar directamente en la cara. Se tiene que utilizar la mano abierta como pantalla y si es posible hacer llegar una pequeña cantidad de vapor hacia la nariz, ¿no? Esto para poder identificar de qué reactivo se trata.
Si se tiene que calentar una sustancia, una mezcla, se utiliza siempre las gafas de seguridad, ¿no? Es por eso que estas son indispensables en ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Normalmente la bioseguridad se sabe que tiene 3 pilares que nos van a permitir sustentar y dar origen a las precauciones universales, lo que es la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Cuando hablamos de la universalidad, viene lo que es el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, el sexo y la religión, ¿no? En el caso de las barreras de protección, aquí estamos hablando de lo que es, de lo que son las vacunas, principalmente, o cualquier tipo de desinfectante, ¿no? Son los elementos que nos van a proteger de la transmisión de infecciones, como ser la inmunización activa, vacunas contra la hepatitis, tétanos, fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Lo que tenemos las barreras físicas. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de barrera física? Lo hemos visto desde el principio. ¿Cuáles son las barreras físicas? Podría ser un guante. Puede ser los guantes de ¿Cómo? Podrían ser los guantes, las Podría gafas. ser los guantes, doctora. Los dos al mismo tiempo. A ver, otra vez. Guantes, mascarilla, Muy bien, el guardapolvo, lentes de seguridad. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Lisandro Fuentes Torrico. Bien, bien, Lisandro. Exactamente. A eso se refieren las barreras físicas. Es todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Desde el uso de barbijo, el gorro, los lentes, las batas, los zapatos, etcétera, ¿no? A eso se refieren las barreras físicas. Cuando hablamos de las barreras químicas, estamos hablando de algún tipo de desinfectantes, como ser el hipoclorito sódico, el fenol, formaldehído, glutaraldehído, gluconato de clorhexidina, ¿no? Etcétera. Aquí están las barreras físicas. Hemos dicho todas las condiciones que se tienen que cumplir cuando utilizamos los guantes. Estos pueden ser de látex, pueden ser los de goma. Existen también los guantes de nitrilo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento que se está realizando en el laboratorio, nosotros escogemos el tipo de guante. En el caso de los barbijos, como ustedes pueden ver, de igual manera existen diferentes tipos de acuerdo a la situación. Están los quirúrgicos, los KN95, los N95, etcétera, ¿no? En el caso de los lentes, estos pueden ser de cualquier material y de cualquier tipo. Normalmente nos van a permitir como barrera, van a funcionar como una barrera de protección y tienen que tratar de evitar manipularse durante la utilización en el laboratorio. En el caso de los gorros, estos los que mayormente se utilizan son los que tienen un reborde elástico. Hay algunos que tienen una cinta y se los puede amarrar por detrás, ¿no? Pero estos son mucho más recomendables, los que tienen el reborde elástico y se colocan antes de colocarse lo que son los guantes y la mascarilla. En el caso de los zapatos o botas, perdón, se ha indicado que tiene que tratar de utilizarse los zapatos cerrados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede utilizar las sandalias? ¿Alguien me puede decir? Porque algún producto químico puede derramarse entre los zapatos, a la piel que está libre. Ya, muy bien. Tú eres... Lisandro Fuentes Torrico. Bien, Lisandro.
Exactamente. Entonces, a ver, eso es lo que se tiene que tratar de evitar, ¿no? El utilizar los zapatos o las botas abiertas, más que todo para evitar cuando hay algún tipo de salpicadura, ¿no? Que puede llegar en contacto con la piel, ¿no? Entonces, esta puede ser algún tipo de reactivo, pueden ser muestras que tengan algún tipo de microorganismos, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, estos son los zapatos que normalmente se tienen que utilizar. Tienen que ser completamente cerrados y antideslizantes. Y aquí tenemos estos zapatos abiertos que no son correctos, ¿no? En la utilización en el área de trabajo. Aquí también, fíjense en esta imagen. En esta imagen de acá, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? ¿Qué es lo que está haciendo? Se está tocando la cara. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Crespo. Bien, Nicole. Exactamente. Entonces, eso es incorrecto, ¿verdad? En la segunda imagen, ¿qué es lo que está realizando? Se está tocando la nariz junto con la boca, con la mano libre. Muy bien. Lisandro, ¿no? Sí, Ya, y en la tercera imagen, Se está tocando los ojos. muy bien. Eso también es incorrecto. Alejandro, ¿no? Sí, doctora. Bien, bien, chicos. La utilización de la bata. Normalmente la bata, como les dije, esta tiene que ser larga, tiene que cubrir todo el contenido, es decir, la ropa que uno utiliza normalmente o regularmente. Esto para proteger cualquier contacto que se tenga con algún tipo de muestra o con algún tipo de reactivos. Cuando hablamos de las medidas de eliminación, estamos hablando de los residuos sólidos. ¿Quién me puede decir qué son residuos sólidos? Son materiales desechables que cumplen su vida útil y por lo general se tienen que ser desechados una vez utilizados. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli Estrada. Bien, Angel. Exactamente. Y por eso los residuos sólidos se pueden clasificar en 4. ¿Quién me puede decir en cuáles? Ya lo tienen ahí en la imagen. Mayormente en laboratorio, en los infecciosos y común, doctor. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Gisela Aureibar. Muy bien, exactamente. Se clasifican en 4, lo que son los residuos infecciosos, los comunes, los especiales y los cortopunzantes, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de material o el tipo de residuo que se va a desechar, normalmente se clasifican de acuerdo a colores. Los residuos infecciosos normalmente se representan con este color rojo. Pueden ser recipientes de color rojo o colocar a un recipiente una bolsa de color roja, ¿no? Que está con señalética. En el caso de los residuos especiales, se caracterizan porque son representados por el color azul. ¿Qué normalmente nosotros desechamos en este tipo de recipientes? En los residuos especiales. ¿Qué desechamos? ¿Serán las agujas? Residuos radiactivos y químicos peligrosos, doctora. Ya, pero ¿cómo qué? ¿Qué tipo de residuos se desechan? Por ejemplo, un residuo farmacéutico pueden ser esas botellas que utilizamos de antibióticos y
una vez que están vacíos, se desechan directamente los residuos especiales, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Normalmente todos aquellos residuos que no han tenido contacto con una muestra infecciosa son considerados como especiales. En el caso de los residuos comunes, normalmente se caracterizan porque se los simboliza o se los coloca en un recipiente de color negro o con bolsa negra, ¿no? En este caso, los residuos comunes, ¿qué ejemplos ustedes conocen? ¿Qué material nosotros desechamos en este tipo de recipientes? Podrían ser papeles, cartones. Muy bien. Bolsas. ¿Se podrá desechar ahí? Sí, también. Si no tienen contacto con sangre o algo biológico. Muy bien. Exactamente. ¿Y qué nosotros desechamos en los recipientes cortopunzantes? Agujas usadas y también material de vidrio que se haya roto. Muy bien. Como su nombre lo indica, todo aquel material que sea cortopunzante, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos, cómo se tienen que ver y cómo se caracterizan este tipo de recolectores. Estos son infecciosos, con la bolsa roja. Estos son comunes. Aquí tenemos los especiales. Se puede utilizar cualquier tipo de recipiente. En este caso han utilizado una caja, pero está con señalética, ¿verdad? Y aquí tenemos los cortopunzantes. Fíjense acá, se puede utilizar este tipo de recipientes con una tapa con boca ancha, donde nosotros podemos desechar todas aquellas agujas o material de vidrio, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se tiene que desechar el material cortopunzante? Uno agarra, lo tapa directamente y lo desecha. ¿O cómo creen ustedes que se puede desechar? Una vez que está prácticamente lleno el recipiente de cortopunzante. ¿Qué harían ustedes? ¿Agarran y lo botan directamente? Si es que está lleno, podría ser peligroso, puesto que mientras más volumen tenga, de todas formas, igual por algún nervio, no sé, podemos llegar a pincharse. Entonces, lo más viable podría ser que en un nuevo contenedor ahí ya desechar nuevo contenido cortopunzante. Ya, y lo que está lleno, ¿qué hacen con eso? ¿Será que se lo puede desechar así? ¿O ustedes creen que se pueda colocar algún tipo de reactivo que nos va a permitir inhibir el crecimiento de algún microorganismo? Podríamos llenarlo con alcohol, doctora, el recipiente y verificar que no haya salidas. Ya, no con alcohol. Está muy bien, pero se tiene que llenar con lavandina, con hipoclorito de sodio. ¿Sí? Alejandro, ¿no? No, encinas, doctora. Muy bien. Eduardo. Sí, Eduardo. Oscar Eduardo, ¿no? Muy bien. Exactamente. Lo que se tiene que hacer es, una vez que está casi lleno el frasco, normalmente no se tiene que dejar llenar más del 80%. Es decir, el frasco, tenemos las 2/3 partes del frasco,
lo tenemos que dejar ahí. Es decir, no tenemos que seguir aumentando más material, más residuos. Una vez que llegue a esa cantidad, lo que se tiene que hacer es aumentar hipoclorito de sodio, dejar actuar durante 20 minutos y posteriormente se tiene que desechar. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es, como les dije, descontaminar o nos va a permitir desinfectar todo lo que se encuentra dentro de ese material y evitar que exista algún tipo de accidentes. Normalmente cuando colocamos este tipo de desechos en estos recipientes, tienen que ser recipientes duros, ¿no? Para evitar que otra persona vaya y sin querer toque el recipiente y se pueda pinchar, ¿no? Entonces, más que todo es para evitar cualquier tipo de accidentes para el resto de la población. Todo esto lo hemos visto, es un pequeño recordatorio de lo que es bioseguridad. En el caso del término agente biológico, el agente biológico es todo organismo viviente capaz de causar infección, enfermedad o muerte en el ser humano. ¿A qué se considera el riesgo biológico? El riesgo biológico es la probabilidad de sufrir cualquier tipo de infección, ya sea una alergia o toxicidad por exposición a esos agentes biológicos. Cuando hablamos de los niveles de bioseguridad, les dije que lean un poquito, se trata de 4 niveles de bioseguridad, ¿verdad? ¿Qué características tiene cada uno de estos niveles? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el grupo 1 o nivel de bioseguridad 1, aquí tenemos el 2, grupo 3 y grupo 4, ¿no? Entonces, los niveles de bioseguridad van de acuerdo a al trabajo que se realiza cuando se trata de este tipo de agentes biológicos. ¿A qué me refiero? Aquí se entiende, aquí está un poquito más claro. Estos son los 4 niveles de bioseguridad. Entonces, en el nivel de bioseguridad 1, este se caracteriza porque es un nivel en el cual se va a trabajar con agentes biológicos que representan un peligro mínimo. Es decir, no van a causar un riesgo para la vida, no van a causar daño serio a la persona ni al personal de salud. Se trabaja con aquellos agentes que no son patógenos, puede ser flora microbiana normal, pueden ser cualquier tipo de bacterias, virus, como les digo, hongos, etcétera, que no van a causar daño a la persona. En cambio, el nivel de bioseguridad 2 es aquel nivel en el cual se trabaja con agentes biológicos que representen un peligro moderado, ¿no? En este caso tenemos aquí ejemplos como este tipo de bacterias, Escherichia coli, Streptococcus suis, este tipo de virus, tenemos los hongos y este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, como les dije, representan un peligro moderado. En el caso del nivel de bioseguridad 3, ya va a ir aumentando. Es decir, en este nivel ya se requiere de personal especializado, se requiere de otro tipo de infraestructura, más que todo de la utilización también de equipos especializados, ¿no? En este nivel ya se utiliza lo que es la campana de flujo laminar, donde nos va a permitir la manipulación de estos agentes biológicos. En el nivel de bioseguridad 3, se trabaja con agentes biológicos los cuales pueden causar un daño serio y pueden ser potencialmente mortales, como ser el Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de la tuberculosis. Otro tipo de bacteria, la Yersinia pestis, etcétera, ¿no? En este grupo también tenemos lo que es el virus del VIH, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Estos son ejemplos de otro tipo de agentes biológicos que se pueden trabajar en este nivel. En cambio, en el nivel de bioseguridad 4 ya se requieren de equipos sofisticados, equipos automatizados, se requiere de personal capacitado, de personal especializado y la misma infraestructura. En este nivel mayormente se trabaja con agentes biológicos que ya representan un riesgo de contagio y un riesgo para la vida, ¿no? Mayormente se trabaja con agentes biológicos como los virus, tales como el virus ébola, el virus de la viruela, tenemos lo que es la H1N1, el virus machupo, que es la fiebre hemorrágica viral, etcétera, ¿no? Entonces, este nivel ya es mucho más complejo.
Aquí tenemos ejemplos de infraestructura, el nivel de bioseguridad 1. Hemos dicho que no requiere ni personal capacitado, ni una infraestructura compleja como lo que es en el nivel 4. Aquí tenemos un ejemplo del nivel de bioseguridad 2. Fíjense cómo este personal ya se encuentra más protegido utilizando estas barreras físicas. Ya utiliza lo que es el gorro, utiliza los guantes, utiliza lo que es el barbijo, las batas. Aquí tenemos estas mangas también protectoras, ¿no? Y este equipo que es la campana de flujo laminar. En el nivel de bioseguridad 3, fíjense, estos son procedimientos de cómo el personal se va cambiando y se va protegiendo más para entrar al área de trabajo. Esa es la infraestructura que utilizan normalmente en el nivel de bioseguridad 3. Fíjense cómo está el personal. Fíjense cómo está la vestimenta, las barreras físicas que utilizan, la desinfección que tienen que realizar en el área de trabajo, ¿no? Entonces va aumentando más la complejidad con la que se trabajan en estos niveles. Y este es el nivel de bioseguridad 4. Fíjense cómo es este nivel, cómo está el personal. Está mucho más protegido. ¿Qué más pueden observar acá? ¿Llevan un sistema de respiración? Ya, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Nicole Crespo. Nicole Melissa, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, ¿qué más pueden observar? Fíjense cómo son los equipos. Fíjense cómo es la misma infraestructura, ¿no? Y el material que utiliza el personal para poder procesar las diferentes muestras, ¿no? Incluso el personal en este nivel de bioseguridad tiene diferentes vestimentas, tiene diferentes cambio o mudas de vestimenta. Tiene también doble guante. Una vez que utilizan los guantes que están por fuera, los tienen que desechar, ¿no? Y aquí tenemos la infraestructura. Fíjense cómo cuentan con una cabina de extracción, con el acondicionamiento ambiental. Esta es una cabina de aislamiento. Aquí tenemos la ducha. Estas duchas que tienen que ser propias, que nos van a permitir la descontaminación química. Luego tenemos el sistema de tratamiento de las aguas residuales. Aquí. El autoclave de doble puerta y etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es mucho más complejo, es mucho más completo y actualizado. Y este es un mensaje para todos. La seguridad empieza por cada uno de nosotros. Hagamos de nuestro hospital, de nuestro centro de salud, de la misma facultad o de los distintos laboratorios, un lugar seguro, ya que la seguridad es cuestión de supervivencia. Sí, este es un pequeño mensaje para todos. Y esto es lo que actualmente se está realizando con lo de la pandemia, ¿no? Aquí tenemos la luz ultravioleta, aquí tenemos diferentes reactivos y desinfectantes que nos van a permitir descontaminar los ambientes. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? No, todo claro. Ya, muy bien. De todas maneras, muchachos, para que todos tengan acceso a las diapositivas, lo voy a subir a la plataforma. Ya tienen el código de clase, entonces cualquier momento ustedes pueden ingresar. ¿Sí? A medida que vayamos avanzando, de todas maneras, lo que yo lleve en la parte práctica, lo voy a subir, ¿ya? Para que todos tengan las diapositivas a mano. Ya, muy bien. Si no tienen dudas, entonces, muchachos, esta es la práctica número 1.
No sé si les dije qué es lo que tienen que traer ya para la siguiente semana. O la subsiguiente, perdón, porque la siguiente tengo que pasar con el grupo B. Sí, doctora, nos dijo. Ya, muy bien. Entonces, si todo está claro, ya saben, de esta práctica ya tendrían que formar los grupos de 5 a 6 personas para presentar las monografías, ¿ya? Las monografías, como les dije, tiene que ser a mano y eso me lo van a subir directamente al Classroom, ¿ya? Para facilitar mejor el que ustedes puedan entregarme, lo van a entregar directamente al Classroom, lo van a subir. Ya, ¿tienen alguna duda acerca de las guías? Ya tendrían que presentar entonces la subsiguiente clase, la monografía número 1. Disculpe, ¿la monografía lo vamos a subir todos los integrantes del grupo o solo una persona? No, solamente una persona. Ya ustedes vean qué persona lo va a subir. Obviamente en la carátula tiene que indicar quiénes forman parte del grupo. Ya, entonces yo me voy a fijar quiénes conforman ese grupo y van a tener puntaje, ¿no? Todas las personas. Pero solamente una lo va a subir. Ya, muy bien muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la subsiguiente clase. Ya, y cuídense mucho. Hasta luego muchachos. Gracias, doctora. Hasta luego.